Buenos días. Comenzamos en horario esta transmisión para dar inicio al conversatorio organizado por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos. Hoy tenemos una entrevistada. Mientras la gente se suma, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, como les decía, este conversatorio es organizado por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de Tucumán, a cargo de la doctora Erika Brunotto. Mi nombre es Julia Albarracín, soy abogada, soy parte del equipo de memoria de la Secretaría y hoy me toca a mí hacer una entrevista en este ciclo de conversatorios. Si no me equivoco, este es el cuarto conversatorio. Bien. Bueno, el equipo de memoria les voy contando que tiene diversas funciones, acciona y participa justamente para la revalorización de la memoria como patrimonio de las personas y también para la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Tiene diversas áreas de trabajo, que algunas funcionan. Disculpen, voy a hacer la entrada de nuestra entrevistada, para que nos vaya escuchando también, porque ella también forma parte del equipo de memoria de la Secretaría. ¿Qué tal? Buen día, María. ¿Cómo estás? Hola Julita, ¿cómo vas? Bien. Les estaba contando a las personas que nos están acompañando de qué va esto del equipo de memoria de la Secretaría. Les contaba que tiene diversas funciones, que funcionan desde diversos dispositivos. Algunos están adentro de la Secretaría y otros fuera de ella. Por ejemplo, tenemos un área que acompaña, asesora y tramita expedientes relacionados con las leyes de reparación. Tenemos una compañera también que coordina un equipo de psicólogos en las causas de lesa humanidad. El equipo de psicólogos acompaña a víctimas testigos en estas causas. Y bueno, después tenemos también funciones como esta, que son más pedagógicas, que tienen fines de comunicación, ¿no? En donde tratamos temas que están relacionados con nuestra historia, especialmente aquellos referidos al terrorismo de Estado en la provincia de Tucumán, y también con objetivos, con fines que tengan que ver con la protección de los derechos humanos y la promoción de la construcción de la ciudadanía, ¿no? Que es lo que nos ayuda en la vida democrática. Y bueno, hoy te vamos a hacer una entrevista desde el equipo a tu coordinación, tu persona, y bueno, te presento como una compañera de la Secretaría de Derechos Humanos, una compañera también de la CTA de los Trabajadores, en tu cargo de secretaria adjunta, bueno, una incansable militante, y como la coordinadora del espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos, la Escuelita de Famaillá, que por este tema es que te vamos a hacer la entrevista, pero además mi entrañable amiga, y por eso estoy tan contenta, orgullosa, y es un placer para mí poder hacer esta entrevista. Bueno, ¿cómo Gracias. estás hoy? ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, Motivada de la entrevista con vos. bueno, muchas gracias. Vamos a empezar como se dice desde el comienzo, porque creo que es la mejor forma de poder hacer que la gente entienda un poco de qué se trata esto del espacio para la memoria, de este espacio para la memoria, y nos gustaría saber cómo fue tu llegada a la Escuelita de Famaillá, y también cómo fueron los desafíos en ese momento, qué desafíos se planteaban para tu coordinación cuando llegaste, que creo que fueron muchos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día, Julita, y a quienes nos están escuchando. Agradezco mucho que nos escuchen porque para el trabajo del espacio todos los lugares de difusión son importantes y este en particular que es mi lugar de pertenencia, el de la Secretaría, obviamente.
Y bueno, el espacio, mi llegada al espacio no tiene que ver necesariamente con el inicio de la historia del espacio. Obviamente la historia del espacio viene prácticamente desde la vuelta de la democracia. La escuelita de Famaillá fue el que fue el primer centro clandestino de detención de Argentina, durante lo que funcionó como Operativo Independencia. Y es un lugar que durante la dictadura cívico-militar arrancó a hacer escuela primaria, después escuela terciaria, como que se fue tapando un poco esa historia, o tratando de transcurrir sin conocer la historia de ese lugar, y ahí vino la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, de los familiares de detenidos desaparecidos, y de los sobrevivientes y las sobrevivientes que pasaron por ese centro clandestino de detención. Yo llego ya en un momento donde esa lucha sin descanso había logrado lo impensado, que es la recuperación de ese predio para la construcción de un espacio para la memoria. Tiene varios hitos el espacio, pero bueno, fundamentalmente en el 2012 ya se consigue la señalización. Ahora el domingo se han cumplido 8 años de esa señalización como sitio de memoria, y en el 2013 se hace como ya el inicio de lo que es la construcción de una escuela nueva, y ahí sí ya tiene que ver con las políticas públicas de memoria que hubo en esa época, obviamente, de la mano de Néstor Kirchner, y se construye una escuela nueva para poder garantizar la recuperación del predio que funcionó como centro clandestino de detención, para que eso pueda empezar a ser un espacio para la memoria. Ahí entro yo. A mediados y fines del 2015, en realidad, bueno, entro porque mi militancia casi de toda mi vida fue dentro de la organización Hijos, o sea, había una militancia en el ámbito de derechos humanos, conocía a quienes estaban dentro de la mesa de consenso de la recuperación del espacio, mis compañeros y compañeras de Hijos, compañeros de la CTA, compañeros de la Comisión del Sur Tucumano, de la Comisión de la Memoria del Sur Tucumano, y me hacen la convocatoria desde esa mesa de consenso, y también las compañeras que trabajaban en ese momento en la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. La verdad que instintivamente mi primera respuesta ha sido no, porque no sabía. Sigue siendo hasta ahora, 5 años después, el único espacio para la memoria de todo el norte argentino. Digamos, yo no tenía el mayor conocimiento sobre cómo se construía un espacio para la memoria, y no había nada más que el predio vacío de lo que había sido una escuela. Eso era lo que uno veía cuando entraba ahí. Y la verdad que al principio el desafío era como que me generaba mucho temor, en el sentido de que no estar a la altura realmente de las expectativas de personas que yo quiero, respeto y admiro tanto como quienes forman parte de esa mesa de consenso. Pero bueno, creo que también la confianza depositada en mí en ese momento es lo que me ha generado un poco más de ímpetu ahí, y arranqué básicamente a fines del 2015, que es cuando se hace la señalización del lugar como lugar histórico nacional, se lo declara lugar histórico nacional, y ahí en teoría arrancábamos con la construcción del espacio para la memoria. Pero dato de color, me despiden en enero de 2016, inicia la nueva gestión, la gestión macrista, en el ámbito de derechos humanos, y yo recibo a mediados de enero la carta de despido, lo cual dejaba básicamente al espacio vacío, porque era la única persona contratada para poder empezar a construir eso. Entonces, de todas maneras, el despido no ha implicado no empezar a trabajar. La realidad es que había costado tanto llegar a ese momento de tener ya el lugar para empezar a trabajar, que no era un despido lo que iba a detener eso, básicamente. Entonces, yo igual siguió toda la pelea para la reincorporación. La reincorporación se dio recién en mayo de 2016, pero en el mientras tanto se empezó a trabajar. Los desafíos, todos, todos, desde, digamos, básicamente en ese principio de año, me acuerdo, ese enero y ese febrero de 2016, que el equipo de trabajo del espacio, digamos, quienes estábamos ahí, en su momento éramos Graciela Cortés, una compañeraza que sigue siendo parte del equipo ahora, sobreviviente de Operativo Independencia, y yo, y estábamos las dos ahí.
viendo qué hacíamos con ese lugar, que Claro. además había quedado como, había que empezar a ver cómo levantarlo, que de hecho durante muchos meses, y ya con la incorporación que se ha ido dando de otras compañeras y compañeros, durante muchos meses el trabajo ha sido limpiarlo, Claro, son acondicionarlo. como dos construcciones paralelas, una construcción que tiene que ver con el espacio físico y a la vez la construcción del espacio, lo simbólico, digamos, que el trabajo que representa hacer esa construcción, justamente. Exactamente, sí, claro, porque a veces uno piensa o se plantea los objetivos así como que son, terminan siendo como sueños a largo plazo y en el ahora necesitas lo concreto para el trabajo. En ese Claro, momento era acondicionar el espacio para que pueda entrar alguien en algún momento y transcurrirlo en las condiciones más óptimas posibles. Esa ha sido una de las tareas y en el mientras tanto creo que, que algo que ha sido fundamental para mí en la construcción también de mi rol como coordinadora en ese espacio ha sido entender qué era un espacio para la memoria. Entonces, claro. ahí me dediqué a todo un momento de aprendizaje que ha implicado recorrer otros espacios para la memoria en Argentina, que ha sido también como un poco el reiniciar. Digamos, creo que hemos ido impulsando de a poquito, sin darnos cuenta en estos encuentros con otros coordinadores y otros compañeros trabajadores de otros espacios para la memoria, reiniciar el trabajo en red, que estaba como un poco decaído en ese momento, por, bueno, por las circunstancias obvias de la época también. Digamos, no había, ya arrancando 2015, una política de derechos humanos clara, que a nosotros nos dé una línea de acción. Entonces, y yo siempre destaco ahí la generosidad realmente de quienes trabajan en los espacios para la memoria. No son lugares fáciles para trabajar, pero las cosas que se hacen realmente son maravillosas y a futuro. Y, y yo aprendí muchísimo de mis compañeros y de mis compañeras de los otros espacios. Que no Enseñarme hasta... ¿De qué? Digo que no eran del NOA, que no eran precisamente del NOA. El NOA tiene una historia propia, además que tiene que, Exactamente. exactamente, o sea, tiene que caminar como en la construcción de esa propia historia y para afuera los debates y las construcciones tal vez no sean tan similares a la que podemos tener aquí, digamos. La historia de Escuelita de Famaillá, además, es diferente a la historia del resto de los espacios para la memoria del país. O sea, había una Claro, cuestión, una idiosincrasia particular y una cuestión muy propia del espacio y de la historia del espacio que sí sabíamos que le íbamos a tener que desarrollar nosotras y nosotros acá con esas particularidades y arrancar de cero. Pero el cómo claro. empezar a plantear el espacio, a mí sí las herramientas me las han dado estos compañeros y estas compañeras de otros espacios, hasta de pensar con qué área arrancábamos, digamos, no había gente, pero entonces hemos Claro. empezado a pensar, digo, y lo hablo en plural pensando en Graciela también, no porque me ponga bipolar, digo siempre yo porque hablo en plural, pero todo en realidad, toda la construcción del espacio siempre es en clave colectiva, digamos, en lo que se ha ido construyendo, incluso en el momento en que estaba sola, era parte sola como en gestión, digamos, pero era parte de un Claro, sí, colectivo que ya tiene que entiendo. ver con, bueno, y la gestión institucional también, porque hay varias patas institucionales involucradas, las secretarías de Derechos Humanos de provincia y de nación, el Ministerio de Educación de provincia y de nación, donde en realidad los últimos 4 años ha tenido solo protagonismo la provincia, digamos, acompañando en la construcción, obviamente. Claro. Y bueno, y ahí empezando a pensar más en una cuestión de organigrama y en función de eso empezar a convocar a compañeros y compañeras para empezar a pensar esa construcción O sea que de cero. actualmente, o sea que actualmente hay alguna participación que es interinstitucional en el espacio. ¿Es Sí, así? bueno, actualmente, mira, pasados 5 años, quienes trabajamos en el espacio en distintas Ujú. modalidades, somos 14 personas. A ver, Que, contanos un poco eso, ya como lo más actual, digamos, de estas personas que trabajan, a qué organismos pertenecen, cómo limpiamos el integran, espacio y empezamos a trabajar. Sí, claro, tenemos, claro, porque claro, ¿no? Un espacio de trabajadores, además. Los trabajadores de los espacios de memoria se caracterizan por ser además un colectivo que moviliza bastante, un colectivo que suele tener una palabra y una voz que se escucha.
es bien interesante también lo que pasa dentro del espacio como un espacio de trabajo, no solamente como el espacio de memoria, ¿no? Que fue todo un debate también dentro del espacio, porque obviamente tenemos muchas compañeras y compañeros que son voluntarios, que Claro, no perciben un sueldo por trabajar en ese lugar, pero sí en los debates cotidianos que se fueron dando y en el armado de la dinámica de ese espacio, siempre ha sido muy fuerte el reconocimiento como trabajadores y trabajadoras de espacios para la memoria, en la modalidad que fuese, digamos, está la claro, modalidad contrato, exactamente. está la modalidad planta, está la modalidad voluntario, pero Y bueno, somos eso tal vez trabajadores y tenga, trabajadoras de ese espacio. claro, tal vez tenga que ver justamente con la historia que se rescata. Hay una historia que Exacto. se rescata constantemente, que es la historia justamente de los compañeros desaparecidos y desaparecidas, entonces, y que había reivindicaciones que es imposible ignorar, digamos, en el trabajo que uno hace, así que me parece bastante lógico. Exactamente. Contanos entonces, Bueno, me decías de las áreas o de los trabajos de los grupos que están dentro del espacio. bueno, esto te decía que actualmente somos 14 las personas que trabajamos en ese lugar, lo cual me parece realmente maravilloso cada vez que lo pienso y que lo cuento, pensando en ese inicio tan solitario de alguna manera y sin ver más o menos cuál era lo que se nos venía para adelante. Bueno, en este caso, digamos, yo estoy en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán y de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de Nación. Y después tenemos un equipo que es fundamental, digamos, es como una columna vertebral del trabajo que se hace dentro del espacio, que es el equipo educativo, y Ujú. que lo hemos podido formar y sostener gracias al Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, que realmente, digamos, que nos cedió docentes Claro, que de una selección que hemos hecho desde el espacio, pensando en profesionales capacitados en áreas de educación y memoria. Esa es un área, bueno, que tiene estas 4 compañeras docentes del Ministerio de Educación de la provincia y tiene además también 2 compañeros voluntarios. Y después está el área de comunicación, que ha sido la inicial, te diría, en un punto, porque es la que nos ha permitido también mostrarnos un poco para afuera, y eso es lo que nos servía también para pensarnos en la gestión, digamos. Te tenés que visibilizar de alguna manera para poder gestionar muchas cuestiones exactamente. necesarias para el trabajo, y para eso ha sido fundamental el área de comunicación, y que ha estado conformada en su primer momento, ahora hay algunas compañeras que se han ido a vivir a otros lugares y demás, pero al principio compañeras periodistas de la provincia de Tucumán, que eran quienes cubrían en su momento los juicios por delitos de lesa humanidad, y ahí en esa pecera de medios me acuerdo de ir a verlas y decir, bueno, alguna quiere trabajar para el espacio, y empezar a hacer como las redes con Claro. estas compañeras. Y bueno, y acá 5 años después tenemos y sostenemos una página web con toda producción de notas, donde están los materiales pedagógicos que va produciendo el equipo de educación. Tenemos, bueno, todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y todo lo que se ha ido generando, y que han sido además un gran acompañamiento para lo virtual de ahora, de esta época de pandemia. Y después Claro. también tenemos, bueno, el área de biblioteca, donde tenemos a nuestro compañero Galo, que es voluntario y que es una biblioteca popular que se armó desde la mesa de consenso, digamos, un proyecto y una idea de la mesa de consenso. Se armó en uno de los lugares del espacio, se llama Hilda Guerrero de Molina, como homenaje a una luchadora que peleó en su momento en contra del cierre de los ingenios y fue asesinada por la policía. Y bueno, y este compañero es el que se ocupó de acondicionar el espacio, tenemos una cantidad, ahora es muy triste pensarlo porque nos quedaron allá, en Claro, Famaillá, claro, claro. pero tenemos una gran cantidad de libros y de material obviamente especializados en las áreas de derechos humanos, y que están pensadas básicamente para que sean aprovechadas por la comunidad, sobre todo de Famaillá, pero del sur de Tucumán. Y Claro. bueno, y tenemos esa área. Y después tenemos, bueno, Graciela Cortés y Lucho Ortiz, son 2 compañeros sobrevivientes que también son como, a veces les decimos como si fuesen el alma del espacio, y los que nos ayudan a sostener la energía sobre todo, pero son compañeros que acompañan los recorridos que se hacían en el espacio en su momento, digamos, con las escuelas,
y que acompañan también todo lo que es la construcción de los objetivos a futuro en el espacio. Y después tenemos otras compañeras que son las que se encargan del mantenimiento, que bueno, es una vez por semana dentro de lo que se puede llegar a sostener, pero que también son fundamentales para el trabajo que tenemos que llevar adelante. Y compañeras además también que nos ayudan y nos acompañan en áreas específicas, digamos, para el trabajo de áreas específicas del espacio, como las que son, las que queremos además que sean transversales, como lo que tienen que ver con las temáticas de género, las temáticas de violencia institucional, todo lo que habla de promoción de derechos, bueno, hay compañeras que trabajan eso. Y una de las compañeras que trabaja comunicación ahora también está en el proyecto del armado del centro de documentación, que es como nuestra última incorporación, un centro de documentación digital. Viendo que tendría que salir este año, que estaba produciéndose para este año. Estaba armándose para que pueda tener un lanzamiento este año, pero que viene de la mano de un convenio con los compañeros y las compañeras del IGIAT, que es el Laboratorio de Arqueólogos y Antropólogos que trabajaron en Escuelita de Famaillá en 2017 y con quienes hemos quedado en contacto permanente ahora ya para el trabajo de investigación. La escuelita fue organizando el año pasado actividades, justamente se vinculaba con un montón de organizaciones. Eso es lo que entiendo, digamos, como un espacio bastante abierto en ese sentido, o sea que para el adentro de esa organización hay como mucha apertura igual para la gente que quiere sumarse, colaborar o estar, ¿no es cierto? Y la idea, y creo que eso sí es algo de lo fundamental que he aprendido de mis compañeros y compañeras de espacio, es que la construcción es colectiva y es en redes y lo comunitario además sobre todo, y yo cuando hablo de comunitario no hablo solamente de Famaillá, sino en general de la provincia de Tucumán, y las redes que se vayan generando dentro de la provincia son fundamentales para la construcción que nos interese hacer a futuro. Y sí, al principio obviamente que éramos menos, estaba como muy enfocado todo al trabajo o sea, hemos tenido que de alguna forma seleccionar una población objetivo con quien trabajar porque éramos muy poquitos. Claro, entonces, inicialmente eran los estudiantes y las estudiantes secundarias. Y trabajamos, que es nuestro fuerte de todas formas, y que por suerte, y es una gran emoción que cada año se suman muchísimos más que el año anterior para pedir los recorridos y para ir a hacer los talleres. Claro. Pero sí hemos ido sumando otras líneas de acción y de contactos que tienen que ver con esto de empezar a pensar las redes, que esto mismo del trabajo con LIGIAT, también del contacto con quienes son los otros equipos de arqueólogos y antropólogos que trabajan en la provincia, en Pozo de Vargas, claro. Arsenal, trabajar con la universidad, que no lo habíamos logrado hacer en los años anteriores, pero ya empezar a incorporar sistemas de pasantías universitarias, las capacitaciones docentes, el contacto con las organizaciones territoriales, los sindicatos, todas esas cosas, si fuese por nosotros, creo que con todo el mundo. Pero claro, por lo que me contaste, hay como un enfoque pedagógico importante, digamos, ¿no? Tal vez por eso se animan también a hablar ahora de un centro de formación o algo así, porque al parecer esta trayectoria, este camino, fue como haciendo ahí como alisando hasta llegar acá, en un transcurso que está alisado por la experiencia de ustedes. Exactamente. Bueno, nuestra compañera coordinadora del área educativa, que es Laura Bravo, siempre nos dice y nos marca con mucha razón que todo enseña. Todo con lo que estamos haciendo es un proceso de enseñanza y de aprendizaje constante en el área en el que estemos abocados a trabajar. Entonces es como muy importante. Pero eso que mencionabas del centro educativo, que es un proyecto que tenemos hace ya unos años y que venimos en las conversaciones constantes con el Ministerio de Educación de la provincia, estamos muy cercanos a un lanzamiento de lo que va a ser un centro educativo de formación en derechos humanos dentro del espacio para la memoria, y que va a ser el primero en el país con una certificación de un Ministerio de Educación. Entonces, y que abarca las capacitaciones, las charlas, los foros, las escuelas populares, lo que fuese que nosotros podamos empezar a ofrecer, a ofertar a la comunidad desde esta perspectiva de derechos humanos. Y creo que eso es uno de los sueños más ansiados que teníamos, y creo que todavía no caemos que estamos tan cerca de conseguirlo.
Claro, se presenta un nuevo desafío para el equipo de trabajo de la escuelita. Y Y si no hay hace un rato desafío, mencionaste, claro, seguro que vos te aburrís un montón. Eh, Nombraste hace un rato la mesa de consenso y un poco quería hacerte una pregunta en relación a cómo se fortalece o cómo se sostiene las relaciones de la escuelita con el afuera. Un poco que todo esto que me estabas contando, como que es lo que entra en la escuelita, ¿no? Todas estas gestiones, todas estas articulaciones que son interinstitucionales, digamos, y además de lo más concreto, como son la visita de los chicos a la escuelita y todo eso. ¿Cómo es la relación con el afuera y esta mesa de consenso, cómo ayuda, ¿no? a la existencia, también a que se preserve, digamos, el espacio de memoria y bueno, al día a día de trabajo, digamos, si es que tienen y cómo lo hacen, digamos, con esa mesa? las mesas de consenso, bueno, en nuestro caso se llama mesa de consenso, todos los espacios para la memoria tienen estas mesas, mesas de trabajo, mesas de consenso, difiere mucho el nombre, pero existen en cada uno de los espacios para la memoria y creo que son fundamentales para la gestión de los espacios, porque más allá de que sea, de alguna forma terminan siendo como el cable a tierra porque es el que está, uno a veces va en la vorágine del trabajo cotidiano y vas como embalado con algunas cosas y por ahí lo que te devuelve un poco la historia, el foco en lo que querés hacer, siempre son las mesas que son las que además conservan las historias de esos espacios, que Claro, son mucho más extensas que las historias de las construcciones de espacios para la memoria en sí. Entonces, la importancia de las mesas de consenso es esto de poder, de alguna forma, descansar en esa experiencia, en esa historia que van teniendo esas organizaciones que forman parte de las mesas para enfocar el trabajo que se hace todos los días. Y te sirven también, obviamente, para ir generando ujú, más lazos en relación a las organizaciones en sí. Nosotros tenemos mesa de consenso y tenemos después lo institucional, que es la mesa interjurisdiccional, claro, que son estas instituciones que había nombrado, derechos humanos y educación, donde también, digamos, acompañan esa gestión, pero que, bueno, hemos tenido, como digo, te puede pasar, como nos ha pasado en estos 4 años, de tener una gestión nacional que no acompaña en absoluto. Hemos tenido la suerte de sí, tener una gestión que no tenía una política de memoria, además, ninguna, ¿no? Claro, ninguna. Y hemos tenido la suerte de tener una provincia que sí acompañaba desde esa gestión, digamos que había un acompañamiento ahí, que otros espacios tal vez no lo han tenido. Entonces, cuando vos tenés a veces esas fluctuaciones, primero tenés que descansar, creo, de alguna forma en esas mesas de consenso, que son las que tienen esta autoridad de la construcción, de haber posibilitado llegar a esa construcción que estamos haciendo. claro. Entonces, hay ahí como una fuerza política importante. Y después también, digamos, lo importante, lo pienso ahora en función de las gestiones y demás, las políticas públicas, lo fundamental que han sido en darte también un marco que a vos te permite seguir funcionando a pesar de las vicisitudes políticas del momento. Las políticas públicas Claro, de memoria que se han generado sobre todo 2013 a sí, 2015, sí, son fundamentales para que nosotros podamos seguir funcionando. Porque además en realidad son pensadas como una base. En función de esa base que vamos pidiendo y peleando cada vez por más y mejores leyes que sostengan claro. esos lugares y más y mejores leyes que destaquen cuál es la importancia que efectivamente tienen los espacios para la memoria colectiva y la memoria popular. Claro, claro. Y bueno, vamos a ir terminando con la entrevista. Te voy a hacer una pregunta obligada, que estamos, por esta situación mundial, todos los seres humanos estamos viviendo esta pandemia, así que la pregunta obligada es cómo han podido sortear, más que el cómo, sí, el cómo, el proceso, digamos, de cómo sortear como institución esta situación, digamos, no presencial, de no poder hacer el trabajo presencial, ¿no? Especialmente cuando la escuelita justamente tenía todas estas ofertas, digamos, de educación, de visitas a la propia escuelita, propio espacio.
cómo se dio ese proceso, y tengo que adelantar un poco la respuesta en el sentido de que tenemos conocimiento, y lo sabemos, que la Escuelita estuvo trabajando un montón todo este tiempo, o sea que no queremos saber qué pasó, sino queremos saber justamente cómo fue eso, cómo se dio ese proceso y cómo pudieron hacer efectivas las respuestas. Lo más complejo al principio del aislamiento ha sido justamente eso, pensar cómo hacer llegar el espacio a quienes ya no iban a poder llegar al espacio, sobre todo porque venimos durante años peleando la importancia de conocer el lugar para poder entender la dimensión de la historia. Nos pasa sobre todo esto que a veces parece como insólito y que nos ha pasado muchas veces, de que haya adolescentes que se conmuevan con esa historia, y creemos que es producto justamente de lo que siempre decimos, esas paredes hablan, hay historias que te las cuenta el mismo lugar, que vos entrás, claro, y ya el impacto de que sea una escuela y vos después conozcas las historias de secuestros y de desapariciones en esos espacios, es muy fuerte, y eso solamente te lo daba el transcurrir en ese espacio. Entonces, el primer impacto del aislamiento ha sido, ¿y ahora cómo trabajamos estos temas en la modalidad virtual? Estamos todavía con el desafío de poder conseguir cerrar ya lo que sería un recorrido virtual guiado. Lo estamos trabajando con las compañeras de comunicación para que pueda tener nuestras redes sociales, puedan tener la opción de que vos conozcas el espacio a pesar de no poder ir, de poder tener ese recorrido virtual. Es mucho trabajo, no lo hemos conseguido todavía hasta ahora, pero es un poco la idea. Y bueno, y lo otro ha sido empezar a pensar, bueno, listo, esta es la realidad en la que estamos, veamos qué es lo que se puede trabajar fundamentalmente en este momento, y nos parecía interesante lo que siempre nos ha parecido interesante, que es poner el foco en la provincia de Tucumán y trabajar, porque hay muchas propuestas, todos los espacios y las organizaciones y los organismos han trabajado muchas propuestas muy interesantes en relación a derechos humanos. Entonces, bueno, hemos tratado de ver qué era como lo más específico que tenía que ver con nuestro espacio, y hemos armado lo que es el ciclo de conversatorios del Pensar el Terrorismo de Estado desde Tucumán, que nos ha permitido además empezar a convocar a compañeros y compañeras que son expertos en un montón de áreas que están relacionadas a terrorismo de Estado en la provincia, como son los compañeros, los arqueólogos, los antropólogos, gente que ha hecho investigaciones sobre diferentes casos, como bueno, ayer tuvimos el de Santa Lucía con la Conti Cataño, muy grosa ella, y que ya dio su testimonio. Así es. Hemos pensado los conversatorios sobre los juicios, sobre delitos sexuales en la provincia de Tucumán, ahora el de la semana que viene sobre la dictadura y los pueblos originarios. Vamos generando como lugares de reflexión sobre lo que tiene que ver con nuestra historia particular como provincia, y empezar a aportar un poco desde ahí, ¿no? Claro, hay como una producción que además va a queda, ¿no? Como aprovechar, digamos, este sistema de virtualidad, también hay que tratar de que eso después quede de alguna manera para que sea otra alternativa de comunicación y de transmisión de todo esto, ¿no? Así que me parece claro, nosotros lo pensamos también como lo que dice Laura, de que todo enseña, pensarlos también como recursos, efectivamente, que nos van a quedar como dentro de nuestro acervo de documentación y archivo, todos esos conversatorios que nos hubiese encantado hasta poder hacerlos en el espacio, pero que no tenemos más posibilidad que hacerlo ahora, que están saliendo muy buenos, la verdad, que está muy bueno, y que bueno, después quienes no pueden participar también los pueden estar viendo en nuestro canal de YouTube, así que están siempre a disposición como información y como material que es necesario para conocer la historia de nuestra provincia, básicamente. Claro. Claro. O sea que hay YouTube también, hay canal de YouTube, la página, ¿todo? Instagram, Facebook, todo. Tenemos la página, bueno, sí, tenemos la página web, que es escuelitadefamaillá.org.com, y después sí, como Escuelita de Famaillá nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Twitter, en el Facebook, y está el canal de YouTube que se llama Espacio para la Memoria, la Escuelita de Famaillá. Bueno, o sea que inventamos
o erramos, como decía un gran pedagogo, ¿no? En este tiempo es así, o inventamos o no dejamos de existir, digamos, en este sistema que yo creo que hay mucho para pensar de lo que está pasando también Yo creo de las conductas de las personas en la pandemia, digamos. La historia del espacio, esto de haber tenido que inventar de alguna manera, digamos, Constantemente. como hacer un gran ejercicio de imaginación para pensar cómo construir algo que no sabíamos cómo se construía, hace Exacto. como que ya todo sea un poco más liviano cuando tenés que pensarlo de vuelta. Y creo que también Claro. eso es algo que, en esto de las experiencias, creo que eso es algo que hemos ido aprendiendo también de las madres, de las abuelas, de los organismos, de los Así es, mismos sí. sobrevivientes. A mí me pasaba mucho al principio que era esta cuestión de la ansiedad del encierro, cuando era al principio de la pandemia y vos hablabas con algún sobreviviente, Es alguna verdad. sobreviviente, y te devolvía a la realidad de que en realidad no tenía nada que ver con un real concepto del encierro, sino que en todo caso era una instancia que te estaba permitiendo cuidarte y cuidar a los demás, o sea, era un encierro con un propósito que estaba bueno Exactamente. No era un y encierro calmaba. arbitrario. Claro. Bueno, esa experiencia yo creo que aprender de esas experiencias que son las que nos atraviesan en el trabajo cotidiano es lo que nos permite también, y hay otra cosa que siempre rescatamos nosotras y nosotros cuando hacemos las reuniones de equipo y demás, es Ujú. el de no desesperarse en la idea del buscar el resultado inmediato, Exacto. porque todo lo que hemos ido logrando, lo hemos ido logrando pensándolo como un proceso a largo plazo, como ha sido el proceso de recuperación del espacio que ha llevado años. La construcción de Claro. un espacio también lleva esos mismos años, pero con más tranquilidad y más seguridad de lo que vos querés hacer, lo vayas haciendo, es cuando te garantizás que sean procesos que se mantengan, más allá de que Claro. estemos o no quienes estamos trabajando en ese momento. Entonces, tratamos de que Exactamente. la urgencia que a veces uno tiene en la vorágine esa cotidiana, que esa urgencia no nos toque del todo pensando en un objetivo mucho mayor, que es la construcción de memoria. Buenísimo. Bueno, con estas palabras tuyas, para pensar, esto de la construcción a largo plazo, del tiempo que lleva y de los procesos, y de respetar también esos procesos para poder justamente llevar algo adelante que tenga un futuro, que se sostenga también en el tiempo, digamos. Bueno, esas son las políticas de memoria. Bueno, nos vamos a despedir ya. Vaya un abrazo muy grande desde el equipo de memoria al equipo de trabajo de la coordinación de la escuelita, a todas las chicas. No sé si hay varones en el equipo, ¿no? Sí, bueno, Sí. está Luis, así que bueno, al Cumpa Luis, también. Armando, Eduardo, Galo, ya hay varios. Hay varios, hay varios. Claro, siempre nos pensamos también como en lo femenino nosotras. Estamos siempre, no sé, bueno, las mujeres en el protagonismo de los derechos humanos también. Bueno, ¿Qué muchas gracias y seguramente, que es ¿cómo? para investigar interesante el protagonismo de las mujeres en el ámbito de los derechos humanos? Otro tema que se puede incluir en esta gran lista de temas Así para es. trabajar en la escuelita como envase de memoria. Bueno, muchas gracias y nos despedimos. La Secretaría de Estado de Derechos Humanos comenzó este ciclo con varias charlas muy interesantes. Recuerdo que la tuvimos a Dora Barrancos haciendo un vivo que, bueno, fue excelente. Y después hubo 2 charlas más relacionadas con temas de la niñez y otro tema que fue el falso síndrome de alienación parental, que también fue muy interesante. Seguramente va a haber una nueva propuesta de la Secretaría, así que bueno, los esperamos. Muchas gracias, María.